Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Vera, endocrinóloga pediatra. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que me gusta mucho hablar y que es muy interesante para ustedes. Vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Hay muchos tipos y subtipos, pero en este video nos vamos a enfocar solamente en tres: en anorexia, en bulimia y en trastorno por atracones. Este grupo de trastornos pues tiene un origen multifactorial: psicológicos, culturales, familiares, orgánicos, genéticos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y por eso tengo el gusto de presentarles a la doctora Fanny Macías. Ella es psiquiatra y vamos a platicar un poquito de nuestra experiencia con pacientes con anorexia, bulimia y síndrome de atracones. Bienvenida, doctora Fanny, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias y pues vamos a platicar de este tema tan importante que es del diario, ¿no? Claro que sí. Pues yo creo que es importante que primero empecemos con el grupo de edad. ¿En qué grupo de edad es donde más encontramos este tipo de trastornos? Yo sé que puede ser a diferentes edades, pero ¿en dónde lo has visto más en tu experiencia? ¿En qué grupo de edad? Pues de hecho, antes se decía que eran adultos jóvenes, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo, ya se ha visto más en adolescentes, incluso ya en niños, pero donde es más frecuente va a ser de los 15 a los 21 años. Pero hay de cualquier edad, ¿no? Podemos ver hasta de 8 años con ese tipo de problemas. Sí, justo eso te iba a decir, que si te ha tocado ver, o sea, algún niño, una niña chiquita que tenga este tipo de trastornos. Sí, ¿verdad? Sí, y varias veces, ¿eh? No es tampoco común. Exacto, no es tampoco común, más con la cuestión de redes sociales. Sí. Del TikTok, todo eso, pues tienen como más acceso a mucha información. Entonces, todo el bombardeo de información que a veces no podemos o no sabemos procesar como niños y como adolescentes. Y es más común en mujeres, en hombres. ¿Qué has visto tú en tu consulta? Fíjate que es más frecuente en mujeres, ¿no? Hasta 10 veces más en mujeres, pero también, conforme va pasando los años, también ya los hombres, los niños, están también teniendo ese tipo de problemas. Pero sí, es mucho más frecuente en mujeres. Sí, la verdad es que me importa mucho este tema porque cada vez más lo veo en mi consulta y según las cifras en los últimos años hemos visto un aumento del 60% en anorexia y de 30% en bulimia, que la verdad es alarmante, ¿no? Entonces, como papás nos toca tener como un poquito más de vigilancia en nuestros hijos, saber qué datos tenemos pivote para que nos puedan hacer pensar en esto. Pero bueno, lo primero es identificar y saber qué es cada una, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir la anorexia? Pues la anorexia pues es parte de todos los trastornos de la conducta alimentaria, pero se habla más de una conducta restrictiva, es decir, que se limitan o no comen, ¿no? Esa es la parte más sencilla de la anorexia, es que es una conducta restrictiva de la conducta alimentaria y que además tienen una distorsión de cómo ven su cuerpo. Claro, y tienen también esta pérdida, ¿no?, importante de peso, que es, si nosotros en pediatría vemos las gráficas, siempre estamos pendientes del índice de masa corporal, todo para un buen desarrollo de las niñas y los niños. Entonces ellos tienen una pérdida significativa de peso. Y esta es la anorexia. ¿Y la bulimia cómo la podríamos definir? Pues la bulimia también es un trastorno de la conducta alimentaria, pero habla más sobre conductas impulsivas, ¿no? Con atracones, que tienen conductas que compensan el comer de esta manera, y también pues con pérdida significativa de peso, ¿no? Ok. ¿Y cuál sería la diferencia entre la bulimia y el trastorno por atracones en sí? Que en los trastornos de atracón, como dice la palabra, solamente tienen atracones, ¿no? Que son episodios muy definidos de tiempo, donde hay un exceso de alimentación, y lo que es la parte más importante para identificarla es la sensación de pérdida del control. Y que además de eso, la diferencia es que el trastorno por atracón no tienen conductas compensatorias, es decir, no es que dejen de comer o hagan ejercicio, no, en lugar de eso hay mucha culpa, pero por eso es muy frecuente que me imagino que te llegan niños con sobrepeso, obesidad, y muchas veces tienen ahí un trastorno por atracón. Y
y también con mucha culpa, ¿no? Y por eso, como bien dices, a veces el peso pueden bajar un poco o es muy irregular. Sí, a veces unos abajo, otros arriba, Exacto. Otros con sobrepeso. Por eso es importante que veamos a nuestros chiquitos así, si ya está teniendo una conducta de como sin control y después me siento culpable, ¿no? De haber comido, aunque todavía no llegue a ser una conducta compensatoria, pero por algo se empieza siempre, ¿no? Sí. Para que estemos como pendientes, porque eso sí me han compartido las mamás en la consulta, es que yo veo que mi hija o mi hijo come con ansiedad, o sea, ya comió, seguramente no tiene hambre, pero sigue comiendo y comiendo como si no tuviera fin, ¿no? O sea, como si fuera un barril sin fondo y come y come y come. Entonces, pues la ansiedad también juega un papel importante en este grupo de trastornos de la conducta alimentaria. Y ahora, ya que definimos estos, bueno, ¿por qué es importante identificarlos? Yo creo que tienen muchas alteraciones en la salud, tanto física como mental, de los pacientes que padecen este tipo de trastornos. Entonces, las cosas físicas que puede alterarnos, con esta pérdida de peso también va a haber hipotermia, o sea, empieza a bajar la temperatura corporal, pueden tener bradicardia, las pacientes que empiezan a vomitar y a vomitar, pueden tener laceraciones en el esófago, en la parte proximal del estómago. El epitelio que recubre, que es como la capa interna del esófago, va cambiando, tiene una forma y como voy vomitando y vomitando y vomitando, ese epitelio, eso que cubre el esófago, va cambiando y entonces se llama esófago de Barrett y eso a la larga me puede ocasionar cáncer. Entonces no son cosas como a la ligera, sino sí son cosas muy importantes. Este signo, cuando empiezan a tener callosidades en los dedos, de que se meten tanto el dedo para fomentarse ellas mismas el vómito, empiezan a tener callitos en los dedos, entonces pues hay que estar pendientes de nuestros hijos. Entonces, bueno, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja, podemos tener desequilibrios hidroelectrolíticos, dejan de menstruar, se llama menorrea. Si la niña es muy pequeña y nunca ha menstruado, pues esto favorece que no menstrue, entonces se llama menorrea primaria. Y si la niña ya menstruó, pues deja de menstruar y se llamará amenorrea secundaria, porque para que menstruemos, pues tenemos que tener cierto índice de masa corporal. Les empieza a salir como un vellito muy finito, se llama lanugo, porque como ellas ya no tienen grasa corporal que regule temperatura, este vellito como superficial, pues hace como esta función. Se les cae el cabello, la piel está muy seca, y todos los órganos, la tiroides empieza a trabajar menos porque tiene que bajar ahora sí que la producción metabólica porque no tenemos la energía suficiente. Entonces son muchas las cosas que tenemos a nivel de integridad física cuando tenemos anorexia, bulimia, un trastorno por atracones. Y ahora en la salud mental, ¿qué nos podrías comentar de estos pacientes? Pues son pacientes muy complejos, ¿no? Porque yo creo que nunca he visto un paciente con anorexia o bulimia que solamente tenga anorexia y bulimia. Casi siempre se va a acompañar de un trastorno depresivo, de ansiedad, también de obsesivo compulsivo, también uso de sustancias. Es muy diverso, ¿no? Entonces, en la salud mental cada vez toma más importancia porque cuando llegan ya al psiquiatra, o sea, sí, ya están con bajo peso, incluso ya los hospitalizaron, incluso fueron al nutriólogo, ¿no?, al psicólogo, y hasta el final llega al psiquiatra, cuando es muy frecuente. Sí, eso es súper importante porque el tratamiento generalmente pues es ambulatorio, pero ahorita que dices ya llegan a hospitalizarse, ¿cuáles podrían ser los criterios para decir, bueno, este paciente ya no solamente lo atiendo en mi consultorio, sino es un paciente que necesitamos ver en hospital? ¿Cuáles serían para ti como psiquiatra, como datos así pivote que dices, este paciente lo tengo que ingresar? Pues hay tanto criterios psiquiátricos y no psiquiátricos, ¿no? Casi siempre cuando se hospitalizan es por lo que acabas de comentar, ¿no? Cuando ya tienen problemas electrolíticos, bradicardia, ¿no? Casi siempre se utiliza por eso, ¿no? Sí. También nosotros cuando los vemos en consulta, depende de la gravedad, ¿no? Porque pues también vemos lo de masa corporal, ¿no? Depende si tiene otro trastorno psiquiátrico agregado, ¿no? También es muy frecuente que tengan, se llama trastorno límite de la personalidad, ¿ah?, que empieza a dar datos en la adolescencia,
y estas conductas. Entonces pueden tener también riesgo suicida, por ejemplo. Entonces, para nosotros, cuando es un seguimiento muy estrecho en la consulta, pero aún así, a pesar que fue como integrar a la familia, el plan de tratamiento, la vigilancia, hacer que coma, pero si realmente esto no está funcionando y pierden más, por ejemplo, del 15% de su masa corporal en menos de 3 meses, ¿no? O menor de 12 de MC, no sé, en niños tendría que verlo. Y vemos que el apoyo familiar tampoco está ayudando. Es mejor ingresarlos. Es mejor, primero, el pediatra, ¿no? Que vea cuál es la condición del niño, porque incluso hay papás que no saben, o sea, no saben nada de su hijo. Sí, ahorita vamos a comentar eso. También quisiera agregar como hablando con el adolescente o el niño que padece este trastorno, si se niega como profundamente a comer, ¿no? O sea, hay niños que de plano dicen, no voy a comer, o sea, de verdad me hagas lo que me hagas, no voy a comer. Exacto, sí. Entonces, si ellos ya te están avisando es porque no va a haber forma que los hagas comer, y es una conducta pues que sí necesitamos atender en medio hospitalario, porque si el niño no come, pues no hay forma, ¿no? Esto, como tú dices, las ideas, si tienen pensamientos ya de agredirse, de lesionarse o de terminar con su vida, nosotros vemos los laboratorios, y si tiene trastornos hidroelectrolíticos, si tiene una frecuencia cardíaca menos de 40, si la tensión arterial está muy baja, pues son criterios para ingresarlos al hospital. Entonces, bueno, como papás también es importante en la consulta, porque a veces me llegan a mí con peso bajo y tanto los niños como los papás niegan. O sea, tú ves al paciente y dices, es un paciente que tiene un trastorno de la alimentación, pero ellos lo niegan. Entonces tú haces como un recordatorio de alimentos y te dicen, pero santo y seña de lo que comieron, cuando no es verdad, ¿no? Entonces no nos engañemos, no nos engañan a nosotros como médicos, ¿no? Nosotros estamos viendo un paciente y cuando lo revisamos, bueno, encontramos pues todas las características físicas que dijimos, pero además como esta negación, ¿no? O sea, los papás dicen, no, mi hija sí come. Y yo, pero a ver, ¿ustedes la han visto comer? No es que come en la escuela, pero sí come, pero no, y no va luego al baño. Entonces, no nos cerremos los ojos. Si ustedes están viendo así como puntitos de alarma, tenemos que tratarlo. A ver, ¿cuál es esto? Y creo que es lo más importante del video. ¿Cuáles serían como los datos de alarma que podemos como papás identificar en nuestros hijos antes de que ya lleguen como muy avanzados, con una anorexia muy avanzada, cuando ya su índice de masa corporal relativamente es muy bajo, cuando ya tienen alteraciones esofágicas de tanto que están vomitando? O sea, esto ya quiere decir que es muy tarde. Entonces tenemos que aprender a identificarlos a tiempo. ¿Cuáles serían como estos puntitos, tanto amarillos como ya flecha roja, ¿no? Algo no está bien. Es muy complejo porque es demasiado, o sea, a mí también me impresiona, ¿no? Que llegan ya muy mal y tú dices, pero ¿por qué llegó esta situación a una desnutrición, ¿no? Y muchas veces empezó años antes, ¿no? Donde primero era la preocupación de subir de peso, ¿no? Por ejemplo, hablando de bulimia y anorexia, ¿no? La preocupación. El acceso a redes sociales, vuelvo a decir, porque es muy importante recalcar este punto, ¿no? ¿Cómo bajar de peso, ¿no? O sea, empiezan a buscar información, pueden fijarse en qué tienen las etiquetas, empezar a contar calorías, estar como evitando ciertos alimentos, ¿no? Como que nada más lo que ellos creen sano o que no los va a hacer que suban de peso, ¿no? Claro. Que de hecho nosotros tenemos algunos datos que también nos dan riesgo para un trastorno de la conducta alimentaria, porque uno de esos es eso, una preocupación excesiva, ¿no? Que da esta ansiedad por ganar peso, ¿no? O sea, que están preocupados porque suban de peso, o una preocupación muy importante de su aspecto físico, ¿no? Yo creo que como papá, si tú te acercas a tu hijo, tienes que saber qué tanto nivel de autoestima, de aceptación va a tener, más cuando son adolescentes. Es una etapa bien complicada, de muchos cambios. Pueden observar eso en sus hijos, ¿no? Como primero esas preocupaciones. Y luego, como bien dices, los que tienen esos trastornos ya saben cómo esconder la comida, en qué horario vomitar, cómo esconderse. Por eso también muchas veces no se dan cuenta. Pero sí o sí es que se niega a comer, que coma poco, que
acaba de comer, además de un Y va al antecedente baño. de que se queja mucho de su cuerpo, ¿no? Se fija en las calorías, hace comentarios, come y va al baño, ¿no? O se niega a comer, ¿no? O puede ir poco a poco. Y por ejemplo, un trastorno por atracón que quiero que también sea de los también muy importante, porque ese no se diagnostica tanto. Ajá. Porque nada más es el niño que tiene sobrepeso, el niño que Comió tiene mucho, obesidad, no tiene es nada. dragoncito, nada más. Pero los niños muchas veces se esconden. Ajá. Sí. Entonces pueden encontrar en su cuarto que galletas o que Las envolturas abajo ajá, de la porque cama. es muy frecuente que eso dé vergüenza, ¿no? Sí. Y también algo que es bien importante son los comentarios que los papás hacen a sus hijos de sus cuerpos, ¿no? Ese es un punto que sí quiero ahondar mucho y creo que con eso vamos a cerrar el video. Sí. Pero, ok, datos de alarma que también vemos es que se esconden justo o que comen solos, ¿no? Comen ya adolescentes porque como comen mucho, los de, por ejemplo, atracones, les da pena, ¿no? Como ir a comer en compañía, entonces se aíslan. O las niñas empiezan a querer cocinar, entonces una preocupación como de repente por comida saludable y entonces leo etiquetas de todo, ¿no? No me puedo llevar nada a la boca sin que le haya yo leído la etiqueta. Leer etiquetas no es malo, porque eso lo comentaba yo a un paciente que me decía, yo le leí la etiqueta una vez y yo, no, o sea, relájate, no pasa nada. Sí. Una vez, pues todos vemos los sellos de las etiquetas y eso no es malo, más bien todo en exceso es malo, ¿no? Si yo ahora me fijo en todas las etiquetas porque me preocupa tanto lo que voy a comer que cuento calorías, cuento carbohidratos, nada con grasa, o sea, una cosa es comer saludable, que lo hemos dicho en todos los videos, la comida saludable, la vida saludable, el ejercicio, claro, es saludable, pero tampoco un ejercicio en exceso, si no soy atleta de alto rendimiento, es sano, ¿no? Entonces, estas niñas empiezan a cocinar. Es muy frecuente y las mamás me dicen, es que ella cocina, doctora, pero cocina hot cakes, pastas, ¿y se las come? No, ella no se las come. Nos los da a los demás que nos comamos lo que seguramente se le antoja a ella. Exacto, pero sí, ellos no se lo comen. Entonces, no es que solamente cocinen cosas saludables para ellos, sino, pero tú cómetelo, cómete el pastel, cómete el arroz, cómete las crepas, cómete lo que te hice, pero yo no me lo voy a comer, ¿no? Sí. Entonces, empiezan estas conductas, como dices, se ven en el espejo todo el tiempo. Otra conducta, se prueban ropa de compañeritas más flaquitas, ¿no? Eso me ha pasado mucho. Tengo una compañerita que es súper delgada. Entonces, ¿qué cree, doctora? Ya me queda su ropa, ya me queda su chamarra, ya me queda su falda. Y entonces estoy súper feliz porque bajé un montón de peso y entonces me comparo con mi amiguita y su ropa ya me queda y eso las hace felices, sí, ¿no? Sí. Entonces, nunca se comparen. Cada quien tiene un cuerpo, un metabolismo diferente y aunque la amiguita sea de talla X y tú Y, no pasa nada, ¿no? O sea, no estén comparando cuerpos y eso como es la parte como fundamental que yo sí quiero hacer el énfasis porque lo veo mucho. Sí. Pero nosotros como papás tenemos una influencia en nuestros hijos, tanto positiva como negativa. Entonces, si yo, mamá o papá, estoy obsesionado con mi peso, exacto, con que no coma yo carbohidratos, con que tú no comas, y entonces desde chiquitos les estamos repitiendo, te vas a poner gorda. Si comes eso, no vas a entrar en la ropa, tu vestidito de primera comunión ni te va a quedar, ya no comas, ya estás muy gorda. Entonces, no se hacen, por favor, comentarios de los cuerpos de las niñas ni de los niños. Todo se hace por una vida saludable, ¿no? Como nuestro eslogan, por una vida saludable y feliz. O sea, no te comas esto y ni siquiera la palabra no te lo comas. Eso, no te lo comas, ya está mal, ¿no? Oye, mi amor, vamos, ¿qué te parece si tú y yo compartimos esto? Y esto yo sé que es para que él no se coma toda la crepa completa, ¿no? Oye, mi amor, no te vaya a hacer daño a la pancita porque si comes muchos dulces te va a doler, te va a dar diarrea, vamos a estar incómodas. No te comas el dulce porque engordas. Exacto. No, hija, mira a tu amiguita, ella está bien flaquita, tú ya estás gorda, ya no te lo comas. Entonces empezamos a crear un trauma en nuestros niños que no sabemos la magnitud de lo que ellos están pensando y sintiendo, ¿no? Y ni siquiera es a veces que se lo digamos a ellos, es de nosotros. Ay, no, estoy en la mesa, ¿no? Ajá. Estoy bien gorda, ya no voy a comer esto y tengo que mañana hacer 3 horas de ejercicio.
Entonces ni siquiera se lo estoy diciendo a mi hija o mi hijo, pero mi hijo lo está escuchando. Sí. Y entonces él relaciona y dice, ok, entonces si como mucho tengo que hacer 3 horas de ejercicio, o si como mucho, no, ya estoy gorda, mira, esto se me ve horrible, mi cuerpo está horrible, no sé, o sea, son cosas que aunque yo no se las diga directo a mis hijos, pues les repercute a ellos, pero muchísimo, muchísimo. Yo lo veo en las niñas que tienen anorexia. Entonces la línea, la rayita entre tengo una vida saludable, cuido mi alimentación, hago ejercicio y estoy con un trastorno de conducta alimentaria, a veces es muy delgada, o sea, muy delgada pasar de un lado a otro. Yo te decía que veo muchos niños con obesidad y todo, pero también veo niñas con anorexia. Entonces, cuando vamos muy bien con los niños de obesidad que van bajando de peso, yo tengo mucha precaución en esto, o sea, mucha precaución, y les digo a ver, te felicito, vamos muy bien, porque estás haciendo ejercicio, porque tienes una vida más saludable, pero hasta ahí, o sea, no quiero que se esté empezando todos los días, ni viendo en el espejo, ni comparándose con el amiguito, ni ahora contando calorías, porque eso ya no es saludable y podemos irnos al otro lado, pero así. Entonces, híjole, esto sí es como muy importante hacer el énfasis de no hablen del cuerpo de los niños, ni de su propio cuerpo enfrente de los niños. Si algo a ustedes no les gusta de su cuerpo, lo dirán al ratito con las amigas, pero no enfrente de los niños. Eso es todo por hoy. Recuerden que soy la doctora Bere, por una vida saludable y feliz.